ex coordinador de la Unidad Legislativa, Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, a quien hemos invitado para que un poco nos dé luces, sobre todo de un tema que ha surgido ayer. Vamos a ver si vimos la pantalla. ¿Nos escucha, doctor? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. La primera pregunta que no estaba en el libreto. ¿Es posible acortar los tiempos, como ayer de algún modo sugirió el ministro Henry Cucalón, para que se instale con anticipación la Asamblea Nacional y por tanto también se produzca el cambio de mando unos días antes? Gracias por la invitación. Bueno, estamos ante un régimen extraordinario que por primera vez en la historia del Ecuador acontece. Y por lo tanto, por ejemplo, la normativa constitucional, la del 122, la del 123, que tiene ya una fecha definida, incluso la hora, ¿no? Dice, la asamblea se instalará el 14 de octubre, dice, a las 10 horas. Son obviamente un articulado imposible de cumplir, ¿no? Siendo una situación extraordinaria que nunca se reguló, el CNE emitió un reglamento, que el artículo 19, reglamento de elecciones anticipadas, estableció que por lo menos el presidente de la República debe posesionarse, dice así, a los 15 días de instalada la Asamblea. ¿Qué significa? Obviamente que debe la Asamblea instalarse con 15 días de anticipación y siendo una situación extraordinaria, siendo una situación no regulada, tampoco se puede aplicar de manera literal, ¿sí?, las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de la Constitución, porque hablan de una fecha determinada, imposible de cumplir, ¿no? 14 de octubre. Eso significa que está en potestad del Consejo Nacional Electoral poder regular o acortar justamente el periodo de instalación, teniendo en cuenta que estos insumos que nos da la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿sí?, siempre establecen un periodo de 10 a 15 días. Por ejemplo, la Constitución también dice que el gobierno, ¿sí?, entrará en vigencia 10 días posteriores a la instalación de la Asamblea Nacional. Entonces, es indudable que debe haber un tiempo en el cual la Asamblea tenga que instalarse, por lo menos con 10 o 15 días de anticipación. Eso significa acortar los tiempos para que se entreguen las credenciales a los asambleístas, puedan elegir sus autoridades y luego recibir al presidente de la República electo para su posesión. Claro, doctor, pero esto siempre y cuando, por ejemplo, no se presenten apelaciones que terminen en el Tribunal Contencioso Electoral, y ahí sí es bien difícil poder acortar el periodo, ¿o no? Aunque son tiempos cortos, los recursos disponibles en el contencioso electoral, ¿sí?, que es básicamente el recurso contencioso electoral subjetivo, ¿sí?, que es el que puede ser por impugnación de resultados, por impugnación de actas, ¿sí?, tienen un periodo muy corto porque en esta época electoral se despacha sábado y domingo, es decir, corren sábado y domingo, ¿no? Yo sí creo, sinceramente, que 15 días es suficiente para que puedan, obviamente, evacuarse los recursos previstos en el Código de la Democracia sobre ya, podríamos decir, las impugnaciones que se presenten sobre la base de estos recursos que existen en el Código de la Democracia. Por eso es que 15 de diciembre me parece una fecha muy lejana, ¿sí? Incluso es muy peligroso dar credenciales con 2 o 3 días de anticipación a la Asamblea y al presidente, porque indudablemente la Asamblea no va a tener el tiempo para poder instalarse y elegir las autoridades correspondientes. Claro. A ver, doctor, recurrimos como siempre a su experiencia en este tema legislativo. Vamos a ponernos en un escenario figurado, pues se instala la primera sesión donde debe estar entre los 3 que la presiden, aparte de Pierina Correa, pues Patricio Carrillo. Mi pregunta es, ¿él puede ocupar la curul? ¿Puede ser posesionado para dirigir estar pues dirigiendo también junto con Pierina Correa y un tercer segundo vicepresidente más? ¿Puede? Yo hago una observación. Si aplicamos la norma constitucional 122, 123, Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 10, la ley es muy específica sobre el día de la posesión. Es decir, que técnicamente las dos normas son inaplicables, ¿sí? Porque es una situación extraordinaria.
Pero digamos que la ponemos como fuente, como insumo de esta situación extraordinaria. No necesariamente tenemos que seguir la guía del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero sí, indudablemente que van a tener que posesionarse primero los 3 candidatos más votados en ese orden, dirección, subdirección y secretario. Eso, sí. Y Carrillo, sí, debe, obviamente, en el momento de presentar la credencial, pues yo creo que el CNE sí va a suministrar la credencial. Luego, posteriormente, cuando el CAL, ¿sí?, se configure, es que el CAL puede decidir que al encontrarse en una inhabilidad, él no puede continuar como asambleísta. Pero yo creo que él no va a tener ningún problema porque inmediatamente no hay ninguna prohibición interna, no va a tener ningún problema en posesionarse o en incluso hasta tomar la subdirección de la Asamblea Nacional hasta que el CAL pueda resolver la situación de la inhabilidad. Pero mientras tanto, hay que presumir que si el CNE le otorga la credencial a Carrillo, él va a poder entrar a la Asamblea Nacional y va a poder exigir, obviamente, lo que le corresponde, la subdirección en la posesión justamente o instalación de la Asamblea Nacional. Claro, o sea, habría que ver qué hace el CNE, de qué manera procede el CNE, ese es el primer paso. Si el CNE no ha puesto ninguna objeción, porque los recursos en el contencioso electoral fueron rechazados, yo estoy casi seguro, se lo doy firmado 100%, que el CNE le va a entregar la credencial. Claro. Entonces, va a ser un asunto que le corresponde a la Asamblea Nacional, al Consejo de Administración Legislativa, decidir la inhabilidad una vez que él ya se haya obviamente posesionado. Claro, ahora con este antecedente entonces, tratándose de cualquier ciudadano que sea mañana pasado sometido a un juicio político y es candidato y se presenta y gana, ya quedaría tal vez como jurisprudencia, digo yo, y no habría ninguna prohibición ya para que ejerzan cargos de elección popular después de un juicio político a menos de 2 años un juicio político, ¿verdad? Es un mal precedente. O sea, no estoy diciendo que esté bien, está mal, porque sienta un precedente nefasto para el tema del control político, ¿no? Pero debió haberlo resuelto el contencioso electoral al momento que lo impuso. Entonces, ahí originamos un vacío, porque si el contencioso electoral rechazó la impugnación de Carrillo, técnicamente el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna manera de impedir que se le entregue la credencial a Carrillo, ¿no? Incluso presentaron una acción de protección la asambleísta Yajaira Urresta y fue negada. Entonces, hasta recursos constitucionales han invocado, ¿no? Por eso es que el problema se va a trasladar al CAL, pero dado de que se rechazaron completamente los recursos, operativamente, aunque sienta un precedente nefasto, Carrillo no tendría ningún problema, por lo menos en entrar a la Asamblea Nacional el día de la instalación. Doctor Sosa, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Disculpe que me estaban pasando un datito por ahí. No escuché la última pregunta, pero si la estoy repitiendo, disculpen. Doctor, yo estoy preocupado por un tema. Más allá de que el gobierno de Lasso está que firma ahorita cheques posfechados que los va a tener que asumir Daniel Noboa. Contratos de última hora, contratos, ¿cómo es? De análisis económicos y de comunicación. De seguimiento. De seguimiento de comunicación económica. Y bueno, con contratos de $60,000, $70,000 de última hora. Hay un tema muy importante. Según la ley actualmente, ¿qué pasa con el presupuesto? ¿Cuáles son las fechas que debe cumplir todavía Guillermo Lasso? Porque a pesar para el país sigue siendo el presidente. Pero ¿cuándo tiene que ser el análisis del presupuesto? ¿Cuándo tendría que analizarlo la Asamblea Nacional? ¿Noboa estará atado a un presupuesto dejado por Guillermo Lasso? Porque obviamente las fechas en las cuales se sometía la aprobación del presupuesto para la Asamblea Nacional han variado, porque es un régimen extraordinario, ¿no? La Asamblea va a tener que dictar algún régimen de transición, especialmente porque hay fechas que constitucionalmente no se van a poder cumplir. Por ejemplo, habían proyectos de ley como el COPINA
que la Corte Constitucional le había dado un plazo a la Asamblea Nacional en agosto para que presente, obviamente, porque esto viene de una sentencia, para que presente ya el proyecto final, la reforma al 158 de la Constitución, que era sobre la incorporación de las Fuerzas Armadas en la labor complementaria para el combate de la seguridad, temas de indultos que todavía estaban obviamente dentro de la aprobación del CAL. Y obviamente el presupuesto general del Estado, que es el que usualmente también envía el presidente de la República para su aprobación, no va a poder ser cumplido ni siquiera controlado, porque se hacía un control trimestral de esa ejecución del presupuesto. Yo creo que la primera, podríamos decir, acción que va a tener que tomar el Pleno y el presidente es resolver un régimen de transición sobre las fechas que no han podido cumplirse. Y obviamente eso va a hacer que también en esas fechas se incluya el tema del presupuesto general del Estado, porque indudablemente pues es un presupuesto que todavía se encuentra en ejecución, ¿no? Y que lo va a tomar un nuevo presidente de la República y que como presidente entrante también tiene toda la potestad de poder armar también un presupuesto para el ejercicio fiscal que viene. Pero sí, estas situaciones extraordinarias que jamás se regularon en la historia del Ecuador van a tener que ser reguladas probablemente a través de una resolución o un reglamento por parte de la Asamblea Nacional. Doctor, antes de cerrar, tuve conocimiento que después de la muerte cruzada hubo, obviamente, gente se quedó en la nada por esta situación, que algunas personas no habían cobrado sus liquidaciones, personas con vulnerabilidades, por cierto, en algunos casos. A ver, para la gente hay que tenerlo presente. Una asamblea, una sesión de la asamblea necesita personal de TICS, necesita personal de seguridad. Todas esas personas, ¿en qué momento se pueden contratar? Por lo menos para la primera sesión que va a liderar Pierina Correa Carrillo y Valentina Centeno. Es una gran pregunta y la respuesta es una interrogante, porque ¿puede el administrador temporal pedir presupuesto ahorita al Ejecutivo porque a Pablo Rosemel. Técnicamente debería haber incluso un personal hasta de seguridad y de protocolos, ¿no? Por supuesto. Para que esté dentro de la instalación de la Asamblea Nacional. Con decirle, por ejemplo, que la unidad técnica legislativa, que era la que yo manejaba, fue totalmente descabezada y era la que manejaba, era como la aduana de la Asamblea Nacional. No quedó nadie a cargo de una unidad tan importante que controlaba, obviamente, todos los informes para todos los informes que pasan para el CAL, ¿sí? Y todas las observaciones que le correspondían en temas de indultos, etc. Entonces, si hay una gran interrogante, ¿sí? Y si obviamente quien, en este caso, se encuentra como la asambleísta mayor votada, que es Pierina Correa, que es la que debería encabezar la instalación como presidenta, porque le corresponde por la mayor votación, es la que debería solicitar por escrito que el administrador tenga los resguardos o solicite el presupuesto también al Ejecutivo para que esta instalación de la Asamblea tenga el personal suficiente, aunque sea para poder dar paso a una posesión normada o una posición ágil justamente de las autoridades. Doctor Sosa, buenos días. Pero ¿podría Pierina Correa hacer esa solicitud que usted está diciendo sin ser posesionada? Porque al final con la credencial. O con la credencial cuando se la entregue. Sí, probablemente con la credencial. Cuando le entreguen la credencial va a tener que hacer el pedido de manera inmediata porque no hay mucho tiempo. Obviamente en este momento no tiene calidad el legislador electa. Claro. Pero quien debe hacerla, o sea, si usted me pregunta quién debería hacerlo, sería Pierina Correa como la asambleísta mayor votada, de pedir inmediatamente que le entreguen la credencial, pedir obviamente que talento humano y el administrador tengan o contraten, aunque sea de manera inmediata, el personal necesario para que se pueda instalar adecuadamente la asamblea. Como por ejemplo, temas como que se pueda tener personal de TICS para poder publicar, para poder hacer publicación, un personal de protocolo y seguridad.
Esas son cosas básicas que van a tener que hacerlo, ¿sí? De manera inmediata. Doctor Sosa, tengo una pregunta rapidísima. ¿Los asambleístas en esta nueva asamblea podrán seguir utilizando la muletilla de la acción de protección cuando algo no les guste, o hay algo que ya se ha cambiado al respecto de eso para evitar que suceda muchas Guadalupes y Oris en esta nueva asamblea? Pues la Corte Constitucional, que se dedica más a otras cosas que a cosas que realmente interesan, ¿sí? Debió haber ya emitido alguna sentencia en algunos casos que ha seleccionado sobre estos temas, no solamente que tienen que ver con interferir competencias de la Asamblea Nacional, también ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana y con los concursos, ¿no? Muchos consejeros si ponen el grito al cielo sobre cómo separan concursos con acciones de protección. Yo creo que le corresponde a la Corte Constitucional, que no lo ha hecho, emitir algún tipo de sentencia de los casos que están seleccionados para poder ya generar alguna línea, alguna guía sobre la imposibilidad o para que se genere cuál es el fundamento por el cual se podría presentar una acción de protección contra órganos del control político o si órganos que manejan elección o selección justamente de concursos. Porque de otra manera, si usted me pregunta, hasta el día de hoy, sí, se podría volver a presentar cualquier acción de protección, sí, porque no existe ninguna jurisprudencia específica de la Corte Constitucional que en este caso limite estas acciones de protección contra órganos del poder político. Muchas gracias, doctor Jorge Sosa, ex coordinador de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea.